y quiero que recordemos algunas cosas antes de poder comprender por qué Jesús vino a esta tierra y de poder comprender ese momento tan glorioso de poder ser Jesús crucificado, o ser el sacrificio vivo por amor a nosotros. Y dice la Escritura en Génesis capítulo 1 del verso 26 al 28 de la siguiente manera: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dice, y creó Dios al hombre, y lo hizo, ¿cómo lo hizo? A su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y dice el verso 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Yo quiero que entendamos lo siguiente, porque antes de poder culminar con ese acto tan hermoso de obediencia de Jesús en una cruz, yo quiero que vayamos al principio de todas las cosas. Dios creó todo un sistema, y en todo ese sistema llamado reino, Él colocó en un planeta llamado tierra todas las cosas que Él quiso diseñar conforme a todo lo que había en su corazón. Pero después de haber creado todas las cosas, dice la Escritura que el sexto día Él creó al hombre, y al hombre lo creó también con su mujer. ¿Y cómo lo creó? Dice que lo hizo a su imagen y a su semejanza. O sea, todo lo creado era perfecto, pero su obra maestra era precisamente el hombre. O sea, era Adán hombre y Adán mujer, porque fueron los primeros que habitaban la tierra y fueron la creación perfecta de Dios. Tenían todo para gobernar la tierra, tenían el pensamiento de Dios, la autoridad de Dios, tenían el vocabulario de Dios, no conocían nada diferente, porque fueron diseñados para hacer algo grande sobre toda la tierra. Así nos creó Dios a todos nosotros. Todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, porque Dios tiene cosas grandes para nuestras vidas. Por eso somos el diseño perfecto de Dios. Por eso somos la excelencia de todo lo que Dios había creado sobre la tierra. Y fuimos diseñados a imagen y semejanza de Dios. Los animales no tienen la imagen y semejanza de Dios. Las plantas, las aves, ningún otro ser creado tiene la imagen y la semejanza de Dios. Solamente el hombre tiene ese diseño particular de tener la misma esencia de Dios. Por lo tanto, cuando Dios lo pone en la tierra, Él le dice algo interesante en Génesis 1:28: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread sobre todas estas cosas. Dios le manda a decir 5 cosas a Adán cuando lo colocó en el huerto, y era que él tenía que gobernar sobre todas las cosas que habían sido creadas en ese momento. O sea, Dios a nosotros como seres humanos, como hombres, nos dio autoridad sobre todas las cosas. Por eso Dios a través de Adán lo diseñó para hacer una obra específica y una obra maestra en todo lo que había sido creado. Por eso yo quiero que usted pueda entender lo siguiente: cuando Dios puso al hombre, Él no puso al hombre como para improvisar en medio de todo un sistema creado por Dios, sino que Él puso al hombre porque Él sabía que el hombre iba a comenzar a gobernar con toda la imagen y la semejanza que Él tenía, porque Dios se la había delegado en ese tiempo. O sea, Dios no necesitaba únicamente, lo único que necesitaba el hombre era hablar con Dios todos los días y comenzar a gobernar como Dios le dijera, tan igual como nos sucede hoy en día. O sea, si nosotros queremos gobernar sobre toda circunstancia, lo que tenemos que hacer es estar en eterna comunión y contacto con nuestro Dios. Por eso la oración juega un papel muy importante en el llamamiento y en el propósito que Dios ha asignado a nuestras vidas. Y así puso Dios precisamente al hombre en toda la creación. Muchos pudieron preguntarse: sí, pastor, eso suena muy bonito, yo sé que Adán estaba en el huerto, estaba lleno de piedras preciosas, estaba lleno de todo lo creado, pero ¿por qué Dios envía a Satanás a la tierra? ¿Por qué Dios
Dios permite que Adán pierda el control sobre todas estas cosas. Entonces ya no solamente hablamos de la creación y del hombre, sino que ahora estamos hablando de un adversario llamado Satanás o llamado Luzbel. Entonces quiero que podamos ver algo interesante de la palabra, porque te voy a hablar de estos personajes o de todo el escenario precisamente antes de la cruz, para que podamos comprender la grandeza de la victoria de Cristo Jesús en nuestra vida y en este tiempo maravilloso. Dice la escritura en Isaías capítulo 14, verso 12 al verso 15, algo interesante acerca de ese gran personaje llamado Satanás. Gran personaje, lo digo porque precisamente lo único que supo hacer fue el ridículo, creyendo ser mayor que nuestro Dios. Entonces, ¿qué dice la escritura en Isaías capítulo 14, verso 12 al 15? Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón. Fíjense lo que decía Satanás en su corazón: subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Allí se nota precisamente cuál era el plan macabro del Luzbel, de Satanás, porque precisamente Dios estaba gobernando en los cielos y el hombre estaba gobernando en la tierra. Pero Satanás sencillamente fue creado para una tarea específica, para una función específica, pero en el corazón de Satanás, aún siendo un espíritu, la esencia de Satanás o de Lucero comenzó a tener envidia por la posición de nuestro Dios, y él dijo: subiré al cielo, a lo alto de las estrellas, y allí levantaré mi trono y seré igual a Dios. Y ese fue el plan, o la peor mentira que Satanás pudo meterse en su corazón: querer ser igual a Dios. Entonces vemos que en el principio Dios crea la tierra, crea al hombre llamado Adán, crea todo un sistema para que él gobierne. Dios era el gobernador de todo el cielo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, gobernando sobre todas las cosas en el cielo. Y en el cielo él crea un sistema de ángeles, y al crear un ángel o un querubín llamado lucero, este querubín quiso ser igual a Dios. Y por esa razón, cuando se encuentra ese motivo de su corazón, dice la escritura que cortado fuiste del cielo y fuiste echado a la tierra. Muchos pudieran preguntarse hoy: pastor, yo no sé por qué Dios no lo mandó para Júpiter, para Plutón, para la luna, pero ¿por qué tuvo que mandarlo a la tierra? Y esa es una gran pregunta. ¿Por qué estaba en la tierra y por qué no pudo estar en otro lugar? ¿Por qué Dios no lo mandó sencillamente a un abismo, a un hoyo negro donde nunca saliera allí, sino que lo mandó a la tierra? ¿Y qué sucede? ¿Por qué te hablo de estas cosas? Porque precisamente cuando Dios crea al hombre, Dios en él delega varias funciones. Porque, por ejemplo, la escritura dice que Dios descansó el séptimo día. Pero ¿de qué descansó Dios? ¿De qué reposó Dios? ¿Acaso Dios se cansó de crear todo, si todo lo hizo a través de la palabra? ¿Qué cansado podía estar diciendo solamente hágase la luz y se hicieron la luz? Hágase la tierra y se hizo la tierra. Dios no estaba cansado por hablar, sino que sencillamente cuando hablamos del reposo de Dios, es sencillamente porque Dios había delegado en el hombre lo que a él le correspondía hacer en la tierra. Dios sencillamente estaba admirando su obra, porque el hombre tenía que hacer todo lo que él le había encomendado. Sencillamente ese es el reposo de Dios. Él no descansó porque dice me cansé de hablar, no. Él descansó porque había delegado en alguien. Por ejemplo, en este momento el pastor Miguel está descansando de su función de predicar, porque él delegó en mí la oportunidad de yo poder enseñarles hoy como iglesia. Por eso no quiere decir que él está agotado, no, quiere decir que él está delegando una función y él está descansando de esa función en este momento. Pero eso fue lo que hizo Dios en el hombre. Entonces, cuando entendemos eso, lo que Dios hizo con el hombre sencillamente fue darle dos cosas: autoridad y poder. Dios le da al hombre la autoridad para poder gobernar sobre un territorio, y le da el poder para tener la habilidad de cómo hacer las cosas
cosas posibles. Eso fue lo único que Dios hizo en el hombre, darle autoridad y poder. Por eso Él le dice en Génesis 1:28, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgad, señoread y haz todo lo que tú quieras hacer, porque tienes autoridad para hacerlo. Entonces, ¿por qué te explico todas estas cosas? Porque precisamente cuando entendemos la posición de Dios en el hombre, o la posición del hombre en Dios, precisamente en la tierra, en este lugar que habitamos, no vivimos solamente de la esperanza del día de estar allá en el cielo y vivir todos esos tiempos bonitos, porque si estamos en esta tierra es porque Dios delegó algo grande sobre nuestras vidas. Si aún usted vive es porque hay algo grande que tiene que hacer. Dígale eso a la persona que tiene a su lado. Si hay algo, si estás vivo es porque tiene algo grande que tienes que hacer en este tiempo. ¿Sabes? Tú eres instrumento de Dios. Pero es que yo apenas llegué a la iglesia, pastor, pero aún así sigue siendo instrumento de Dios, porque cuando descubras la autoridad y el poder que Dios te ha dado, tú vas a comenzar a cambiar tu familia, vas a cambiar tus proyectos y vas a cambiar todo entorno donde Dios te ponga, porque Dios te puso para hacer bendición, porque tú eres luz donde quiera que vaya, porque Jesús es la luz y tú eres la luz que en Él, que donde Dios puede habitar en este tiempo maravilloso. Así que yo quiero que tú entiendas eso. Si Dios te da autoridad y poder, usted tiene la capacidad en esta tierra de ejercer todas las cosas, porque es lo mismo que Dios le dijo a Adán: te doy autoridad y poder. Pero muchas veces, como dicen acá en Colombia, se te levantan chicharrones allí complicados y vivimos llorando en la iglesia porque se me levantó el chicharrón complicado, y lo que tenemos que sencillamente es levantarnos con la autoridad y el poder y que Dios nos revele qué es lo que tenemos que hacer. Pero se nos complica muchas veces la vida por esas situaciones. Ay, pastor, ayúdeme, porque ore por mí porque me salió un muñero. Vaya al podólogo sencillamente para que le arregle la uña. Pero es que a veces vivimos llorando por situaciones que realmente son absurdas, y no quiero decir que no tengan una necesidad. No, todo el mundo tiene alguna necesidad, pero muchas veces desconocemos la autoridad y el poder que Dios nos ha delegado. Dios te da autoridad y poder sobre las tinieblas. Dios te da autoridad y poder sobre cada una de las cosas que se levantan. Vives situaciones difíciles, sí, pero tú tienes que levantarte con la autoridad y el poder que Dios te dio. Mueva a esa persona que tiene a su lado, dígale: en este tiempo, vamos, dígale: en este tiempo, Dios te va a revelar su autoridad y su poder. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Rey? ¿Qué sucedió entonces cuando Dios delega al hombre todas estas cosas? Precisamente coloca a Satanás en la tierra, y Satanás, como dice la Escritura, que era muy astuto, comenzó a hacer algo. Y en Génesis capítulo 3, en el versículo 1 dice lo siguiente: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Verso 4: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Fíjense lo que le dice en el verso 5: si no sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué es lo que Satanás quería hacer en el cielo? Ser igual a Dios. ¿Qué fue lo que Satanás metió en el corazón de la mujer? La capacidad de ser igual a Dios. Por eso le dijo: cuando comas del árbol serás igual a Dios, sabiendo lo bueno y lo malo. ¿Era mentira? No era mentira, era verdad, pero era una verdad que tenía que recibirla en un acto de desobediencia. Porque el árbol se llamaba, el árbol de la vida era uno, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando él tomara de ese fruto, ¿qué iba a suceder? El hombre iba a conocer el bien y el mal. Pero no era por revelación, sino por desobediencia. Y cuando la mujer mira y codicia el árbol y dice: wow, esto me va a hacer igual a Dios, ella toma del árbol, del fruto del árbol. No es la manzana, por si acaso, coma manzana toda la que quiera, porque solo había un árbol en ese momento en el huerto del Edén.
Pero entonces comió del fruto del árbol y inmediatamente ve que para ella no sucede nada. Pero la palabra Dios no se la da a la mujer, la palabra Dios se la da al hombre. Y cuando la mujer toma y dice, no pasa nada, ella va hacia el hombre, le dice, mira, comí del fruto y no pasó nada. Ahora conozco lo bueno y lo malo. Y el hombre dijo, si no le pasó nada, yo también puedo comer. Y allí es donde comienza toda esta situación complicada y difícil que a mucho nos ha tocado vivir hasta que podamos entender la revelación de la cruz y de la salvación de Cristo. Bien, fíjense, Dios permite estas cosas y lamentablemente se vive una consecuencia. Entra el pecado, porque el pecado sencillamente es el error que Adán cometió al desobedecer la orden que Dios mismo le había colocado de no comer del fruto de ese árbol. Cuando él come de ese fruto viene una consecuencia, y eso lo vemos en Romanos 5:18. Sencillamente estoy dándote una introducción acá de todo lo que quiero que puedas comprender lo que fue antes de la cruz. Y Romanos 5:18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación de todos, de la misma manera por la justicia de uno vino a los hombres la justificación de la vida. Pero me llama la atención lo que dice la primera parte, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Lamentablemente la desobediencia de Adán trajo condenación a toda la humanidad. Lamentablemente el error de uno tuvo que hacer que todas las generaciones pagaran. Y lamentablemente la falla de uno hizo que la maldición entrara en la vida de muchos hogares de allí en adelante. ¿Por qué? Porque los primeros hombres creados fueron ellos y sus generaciones fueron generaciones que nacieron con el pecado. Y el pecado comenzó a multiplicarse y a llenar toda la tierra. Mientras tanto Satanás estaba gozándose porque había arrebatado la autoridad que tenía el hombre. Él le arrebató toda la autoridad al hombre por medio de un acto de tentación. Y cuando él le dice al hombre, come, y él come, él se doblegó en obediencia a Satanás y desobedeció a Dios. Por lo tanto, Satanás se convirtió en su autoridad. Entonces, ¿por qué te digo estas cosas? Porque quiero que comprendas realmente que el acto de la cruz no es solamente para que usted conozca la salvación y se vaya al cielo. Quiero que entienda que el acto de la cruz va mucho más allá de algo tan sencillo como tener una casa o una morada en el cielo. Quiero que tú entiendas que Dios lo que vino a hacer fue algo mucho, pero mucho más grande y necesita hombres y mujeres de fe para que puedan lograr esas cosas grandes. ¿Cuántos acá en esta mañana tienen fe para cosas poderosas? A ver, levante su mano los que tienen fe, y los que no tengan fe, de al lado peguen un codazo para que se vaya la incredulidad y pueda venir esa fe de parte de Dios sobre su vida. Porque en este tiempo, cuando comprendan la autoridad y el poder que Dios te ha asignado, entonces las circunstancias comenzarán a huir de tu casa, la opresión comenzará a desistir de seguir trabajando contigo, toda enfermedad se va, toda situación de división sobre tu familia se cancelará en el nombre de Jesús, porque Dios te ha dado autoridad y poder sobre todas estas cosas. ¿Cuánto le creen a Dios en esta mañana? ¿Cuánto pueden aplaudir el nombre del Rey? Por la transgresión de uno vino condenación a toda la humanidad. Y usted pudiera decir, bueno, pastor, pero ¿por qué yo tengo que vivir las consecuencias del pecado de Adán? Y eso puede ser entendible, porque eso es como que si hoy en día yo le digo, no, es que usted tiene que pagar cárcel porque resulta que su tatarabuelo cometió un delito. Usted lo que va a decir es que lo cometió fue él, no yo. Pero por causa del pecado, todos fuimos marcados por ese pecado. Y usted pudiera decir, pastor, no me vaya a hablar del pecado. No, vengo a hablarte precisamente de aquel que anuló el pecado. Porque lo que queremos son iglesias con mentalidad libres de condenación, pero que puedan vivir en la santidad de Cristo, que puedan vivir entregando su corazón al Rey, que puedan entender que Dios tiene un plan maravilloso para su vida. ¿Cuántos creen que Dios quiere lo mejor para usted? ¿Cuántos creen que Dios quiere lo mejor para su familia? Entonces, en este tiempo usted va a dejar de llorarle las circunstancias y usted se va a poner a orar, porque Dios está con usted. Dice la Escritura, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, ese es un motivo de alegría. Si Dios está conmigo, ¿quién puede estar contra nosotros? Pero esta enseñanza yo sé que va a abrir y te va a despertar ese entendimiento de parte de Dios. Te va a mostrar la grandeza de Dios en ti.
Y tú desde ahora en adelante vas a servir con mayor pasión, con mayor ímpetu, con mayor ganas, porque esta iglesia de Hermón comenzará a trastornar todas aquellas personas que han sido tomadas por las tinieblas, todas aquellas personas que necesitan ser rescatadas. Y no solamente será una obra del pastor y la pastora, será una obra de la iglesia de Cristo que va a transformar y va a hacer que este lugar comience a cambiar para siempre. Que inclusive cualquier persona de gobierno diga: yo necesito que esos pastores oren por mí, no para ganar votos, sino porque saben que necesitan un hombre de Dios para poder direccionar todo sistema de gobierno donde Dios pueda gobernar. Que cualquier persona que esté allí como director o como rector de un colegio o de alguno de las escuelas comenzará a decir: yo necesito congregarme porque tengo que ver cómo dirijo todos estos niños para que conozcan a Cristo. Que aún los que están allí de gerentes en las clínicas, en los hospitales, digan: yo necesito congregarme en esa iglesia porque necesito entender lo que Dios quiere hacer con cada una de estas personas, y para que los pacientes todos se sanen y ninguno se muera, en el nombre poderoso de Jesús. Porque cuando Dios te da autoridad y poder, el enemigo está debajo de la planta de tus pies. Aplaude al Rey en esta mañana de bendición. Aleluya. Fíjense cuál fue el plan entonces de Satanás para arrebatarle la autoridad al hombre. ¿Cuál fue el plan? La tentación. Sencillamente una tentación donde le mostró una verdad, pero él se la exageró y el hombre cayó en la trampa y lamentablemente cedió todos los derechos que había sobre la tierra. Ahora quiero que vayamos a algo interesante, porque después de todas estas cosas viene al escenario nuestro Maestro Jesús. Y se presenta Jesús siendo Dios en el cielo. El Padre dice: necesito enviarte, hijo. ¿A dónde? A la tierra. ¿Y para qué? Para salvarlos a todos. Pero no se lo merecen, no importa. Por mi amor vamos a darle una segunda oportunidad, porque ellos merecen que todas las cosas fueran restauradas. Adán no les dio derecho ni siquiera de que ellos pudieran elegir su camino. Adán sencillamente se equivocó y los condenó a todos. Pero por eso yo te envío ahora como el segundo Adán, porque si el primero trajo condenación, el segundo traerá vida eterna, una nueva oportunidad sobre todas las familias y sobre todos aquellos que creen en mi nombre. Y por eso yo quiero que entiendan lo siguiente en esta mañana: Adán fue condenado por una tentación, pero luego entra en el escenario nuestro Maestro Jesús, el perfecto de todos los maestros, el mejor. ¿Cuántos darían la vida por estar en un minuto escuchando a Jesús en esos tiempos? Si uno pudiera retroceder en el tiempo, uno diría: Señor, llévame un momento solo para escuchar allí una predicación de Jesús, para mirar cómo era de fascinante escuchar la voz de Jesús y cómo era el poder de su palabra, de su enseñanza y la manifestación del poder del Padre a través de él. Y sabes, algo interesante sucedió después que Jesús sale al escenario. Comienza a tener una vida común y corriente como muchos jóvenes y niños, y él comenzaba a entender que Dios, o ya entendía que Dios tenía un plan maravilloso desde antes de llegar a la tierra. Y cuando Dios lo introduce en el ministerio, tiene que ir a ser bautizado en el Jordán, y viene Juan el Bautista, lo recibe y dice: wow, yo no soy digno de bautizarte, sino tú bautízame a mí. Y él dice: no, tienen que cumplirse las escrituras. Yo tengo que en este momento ser bautizado por ti, para que tú puedas menguar y yo pueda comenzar a entrar al escenario del ministerio. Y cuando Juan lo bautiza, dice que los cielos se abrieron y se escuchó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Y cuando sale Jesús de ser bautizado, inmediatamente dice que el Espíritu Santo lo lleva al desierto. ¿Al desierto, pastor? Sí, al desierto lo lleva el Espíritu Santo de Dios. ¿Dónde está eso, pastor? En Lucas capítulo 4, verso del 1 al 8. Comienza a ver el momento cuando cuando el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto. Y cuando estaba en el desierto se consigue con su adversario, el diablo. ¡Aleluya! Ay, pastor, estoy pasando por un desierto. Si Dios te metió, también te va a dar la victoria. Porque todo desierto es la antesala de una tierra prometida. ¿Cuántos creen que en este tiempo vendrá una tierra prometida sobre su vida? ¿Cuántos creen que en este tiempo viene un tiempo de victoria? Si tú estás padeciendo alguna necesidad o estás sufriendo en alguna crisis que tú no sabes controlar, no te preocupes, estás a punto de ver la manifestación de la gloria de Dios, porque cuando tú no puedes, Él lo puede todo en ti. Cuando tú ya no tienes oportunidad de nada, Él lo hace todo en ti, para que puedas decir: Él hizo el milagro
milagro en mi vida. Por eso necesitamos del poder de Dios. Y cuando él estaba en el desierto se manifiesta precisamente su adversario, el diablo. ¿Y qué hace el diablo con Jesús en ese momento? Vamos a ver, ¿quién recuerda lo que hace el diablo con Jesús en ese momento? Tiene una tentación. Y dice la Escritura desde el verso 1 al verso 8, pero te lo voy a leer desde el verso 6 en adelante. Dice: y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me fueron entregados y a quien quiera la doy. Y dice el verso 7: si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. ¿Qué quería el diablo? ¿Qué quería el diablo? ¿Qué quería Satanás? Satanás quería que Jesús lo adorara. ¿Por qué? Porque él sabía que Jesús vino a buscar algo que él le había arrebatado a Adán: la autoridad sobre todos los reinos. Y él le dijo: todos estos reinos te los doy si tú me adoras, porque a eso viniste, a buscar y a recuperar eso. Sí, él vino a eso, pero ese no era el medio. Por eso cuando él viene y le trae la tentación, ya con la tentación le quitó al hombre la autoridad sobre la tierra. ¿Qué pasaría si Jesús se hubiera postrado y lo hubiera adorado? También le hubiera cedido la autoridad en el cielo. ¿Usted se imagina en el cielo el Padre, el Espíritu Santo y Satanás? ¿Qué conflicto más grande? Y usted puede comenzar a entender que el plan de Dios de venir a la tierra no era únicamente para abrirnos un cupito en el cielo, sino que sencillamente tenía que darnos la oportunidad de poder tener la autoridad y el poder que Adán tenía al comienzo de todas las cosas. Por eso cuando Satanás le dice todas estas cosas, le dijo: no, Señor, solo a tu Dios adorarás y a Él servirás, porque Él sigue siendo tu Dios. Por eso yo tengo autoridad sobre ti y no voy a caer en tu trampa, sino que te vamos a derrotar en este tiempo maravilloso. Por eso usted tiene que alegrarse, porque Jesús no cayó en la trampa del enemigo, sino que Él vino a recuperar todo lo que se había perdido, y con todo lo que se había perdido Él se levantó en obediencia. Y usted puede entender en esta mañana que cualquier cosa que el Satanás, el diablo, todo ese traicionero mentiroso le haya quitado, Él te da la oportunidad de recuperarlo. Así que en este tiempo mueva su mano así en los cielos y comience a despedirse de todo eso malo que el enemigo ha querido hacer en este tiempo. Despídase de eso. Diga: me despido de la miseria, me despido de la pobreza, me despido del dolor, me despido de la enfermedad, y ahora saludo la autoridad y el poder de Cristo sobre mi casa, sobre mi familia, sobre toda mi salud, sobre mis negocios, porque le servirán al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Todo lo que tú hagas a partir de ahora honrará el nombre de Cristo, bendecirá el nombre de Cristo, y tú serás ejemplo y testimonio para otro, porque muchos se te acercarán y dirán: ¿cómo lo conseguiste? Gracias a la autoridad y el poder de Dios sobre mí en este tiempo. ¿Cuántos creen que esta semana será una semana de bendición sobre su familia? ¿Cuántos creen que esta temporada será la mejor temporada de bendición sobre su casa? Entonces crea que Jesús sencillamente no vino a ponerle pañitos húmedos. Jesús vino a recuperar la autoridad y el derecho legal sobre tu bendición, sobre tu casa y sobre todo aquello que te ha entregado. El enemigo te ha querido meter mentiras para que tú te quedes sentado, aislado, sencillamente dándote golpes de pecho, sintiéndote indigno de poder tener bendiciones que Dios ya declaró sobre ti. Pero en este tiempo tú lo vas a hacer con la capacidad de Dios, y cuando Dios te habla verdad, lo que Él dice lo cumple. ¿Cuántos creen que viene la bendición sobre su vida? ¿Cuántos creen que viene un tiempo de milagros sobre su casa? Cuando tú permitas que la autoridad de Dios y el poder de Dios entre sobre tu casa, tú vas a ver cómo las ventanas de los cielos se abren para ti, no solamente a nivel financiero, sino que también vendrá restauración, vendrán tiempos de amor, vendrá tiempo de reconciliación. Los hijos que muchas veces se pierden en las drogas volverán, porque lo perdido lo recuperarás. Vas a recuperar a tu hijo, vas a recuperar tu familia, vas a recuperar, hijo, a tu padre. Muchos maridos volverán a las casas, muchas mujeres comenzarán a actuar de la mejor manera en el hogar, porque Dios tiene el poder de recuperar todo aquello que se perdió. Pero siempre tienes que entender que Él delegó en nosotros autoridad y poder. Pero ¿por qué te estoy hablando todas
todas estas cosas porque Satanás quiso tentarlo para robarle la autoridad del cielo. Pero fíjense que el plan maravilloso de Satanás de Dios estaba escrito en el libro de la ley. Y mientras unos pensaban que la ley era para justificar todo el pecado, Jesús sencillamente estaba aprovechando toda la ley para obedecer el plan de Dios en esta tierra. Y dice la Escritura en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No dice a los que se habían perdido, porque no servía de nada recuperarnos a nosotros y dejarle el reino en manos de Satanás. Usted se imagina tener que vivir un tiempo de restauración con Dios, pero todo el sistema de gobierno en manos de un malvado. De nada servía, porque por más que usted quisiera, lamentablemente el enemigo nunca te iba a dejar que la bendición llegara a tu vida. Por eso es más o menos lo que nos sucede a nosotros en Venezuela, que muchos quieren prosperar y quieren ser bendecidos, pero lamentablemente este Señor no lo permite, porque Él tiene un abuso de autoridad y de poder, donde no permite que el pueblo prospere y se levante, sino que lo tiene reprimido. Pastor, no diga eso, es una verdad, y eso no podemos ocultarlo, porque mucha gente está saliendo de sus casas a causa del dolor, de la tristeza y de la agonía que están sufriendo, porque ellos tenían un sistema de vida diferente. Cuando tú entiendas que Dios tiene para ti un sistema de vida diferente, te vas a aburrir del dolor, te vas a aburrir de la tristeza, te vas a aburrir de todo aquello que se ha levantado contra ti, y tú vas a comenzar a levantar tu rostro. Por eso Isaías 61 dice levántate y resplandece. Ahí no dice que tengo yo que levantarlo, te dice a ti mismo el Señor, levántate y resplandece. Levántate y comienza a brillar. Levántate y comienza a hacer las cosas. ¿Sabe, pastor? Muchas veces nos toca a nosotros levantar la gente y se vuelven a caer. Y vamos a levantarlo y se vuelven a caer. Sí, podemos levantarlo muchas veces, pero cuando usted toma la decisión de entender el plan de Dios sobre su vida y usted se levanta, entonces la autoridad de Dios comienza a manifestarse y empieza el reino del Señor a manifestarse en tu casa y el ambiente comienza a cambiar. ¿Ay, es cuestión de suerte? No, no es cuestión de suerte. Es cuestión de que un hijo de Dios se levantó en fe, creyendo que todo lo que pide al Padre, creyendo, lo recibirá en el nombre poderoso de Jesús. Si vas a aplaudir, apláudele con ganas. Los aplausos no se cobran, y son una señal de alabanza y adoración a Dios. Y sabe, dice la Escritura luego en Gálatas capítulo 3:13, porque mientras estaba todo este escenario de Jesús en la tierra siendo tentado, haciendo milagros, vienen esos 3 años y medio de ministerio, pero luego se sienta Jesús con sus discípulos y les dice: tengo que ir al Padre. ¿Cómo así, Señor? Mi cuerpo será entregado para ser crucificado. Ah, no digas eso, Padre. Se escandalizaron sus discípulos. Y cuando llegó el momento, precisamente Él prepara un aposento alto, y en el aposento alto se sienta con sus discípulos, y precisamente estaban celebrando la Pascua, lo que nosotros conocemos como la Semana Santa. Y tomó allí el pan, el vino, el cordero, porque el mismo cordero era el que estaba sentado allí junto a los discípulos, hablándoles de que viene un tiempo nuevo para todos. Y cuando se estaba preparando todo este escenario y Él les dice que tienen que ir al Padre, entonces viene el momento de ir al Getsemaní y estar orando. Y Él comenzó a orar y vino la carga sobre Él de todo el pecado de la humanidad. Y dice que era tanta la agonía que su sudor eran como gotas de sangre que caían en la tierra. Y sus discípulos estaban durmiendo y se paró y no pudieron orar ni siquiera una hora para no entrar en tentación. Y viene Judas con todo su clan y toman al Maestro, a Jesús, y se lo llevan. Y ya conocemos mucho la historia a través de películas, La Pasión de Cristo y de otras películas que antes se pasaban en Semana Santa. Ahora ya no se pasa ninguna, pero muchos conocemos la historia. Y viene Jesús y es acusado y es señalado y es humillado y es maltratado, y después del maltrato, de todos esos azotes que le dieron, es llevado para ser crucificado, y tuvo que cargar su propia cruz y llegar a esa montaña donde Él tenía que ser crucificado. Y luego colocan los clavos en sus brazos, colocan los clavos en sus pies,
y comienza el Señor a ser alzado allí, y cuando está allí maltratado, prácticamente molido por causa de usted y de mí, el maestro comienza a decir algo muy importante y poderoso. Él pide primeramente que le den de beber y le acercan una esponja llena de vinagre, y cuando se cumple lo que dice la Escritura, que le dieron a beber el vinagre, Él comienza a decir: consumado es. Y muchas veces no nos damos cuenta del poder de esa palabra, de esa expresión, porque todo ese plan maravilloso de Jesús, repito, no era únicamente para darnos salvación en el cielo, era para recuperar el reino que Satanás le había robado a Adán en el tiempo donde Dios había delegado estas cosas en él. Y cuando Él dice consumado es porque precisamente en ese momento Él había cumplido en obediencia todo lo que estaba escrito a través de Él en todas las escrituras que profetizaron de Él, en todos los dichos de los profetas, y que precisamente todo ese tiempo maravilloso estaba escrito para que Jesús pudiera decir consumado es. Y cuando Jesús dice consumado es, entonces podemos entender lo que dice la Escritura ahora sí en Gálatas capítulo 3 verso 13. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Jesús no se hizo maldición por desobediencia, Jesús se hizo maldición obedeciendo la ley. Por eso cuando Él obedece la ley, Él se hace maldición. Y cuando Él se hace maldición, en esa cruz tiene la entrada directa al Seol. Pastor, qué feo. Es que tenía que visitar a su adversario y decirle de frente en su cara: he cumplido con todo lo escrito. Tú no me puedes condenar. Yo entré aquí por voluntad propia. Y como entré por voluntad propia, yo ahora te digo: todo lo que tú un día le quitaste a Adán, ahora me lo tienes que devolver. Y por eso la Escritura dice: y despojando, en Colosenses capítulo 2 verso 15, y despojando a los principados y potestades, triunfó sobre ellos en la cruz. Aleluya. Yo no sé si tú estás entendiendo, iglesia, el plan de Dios. Muchas veces nos ponemos a llorar sencillamente porque tenemos un problema en la casa, y Dios hizo una obra mucho más grande que el problema que podemos vivir. Nos ponemos a llorar porque muchas veces alguien nos dejó. Nos ponemos a llorar porque lamentablemente alguien me despidió del trabajo. Y quiero que entiendan lo siguiente: si Jesús tuvo la autoridad para despojar a todas las tinieblas de aquello que un día Él mismo le arrebató al hombre, ¿por qué crees que no te va a dar una nueva oportunidad en tu casa, con tu familia, con tu empresa, con el trabajo, con tus hijos? Porque si Dios tuvo el poder y la autoridad para rescatar todo lo que era más grande y que muchas veces no lo entendemos ni no lo valoramos, ¿por qué lloramos por cosas pequeñas? Cuando Dios hizo un plan mucho más grande y maravilloso. Cuando entendemos estas cosas, cuando entendemos la capacidad de Jesús y de su venida y de su obediencia, entonces podemos comprender que este es el tiempo de su victoria. Amén. Este es el tiempo de la victoria de Dios. Pastor, eso fue hace más de 2000 años. Sí, pero usted está viviendo en este tiempo. Y en este tiempo la victoria todavía está vigente. La sangre de Cristo no tiene fecha de vencimiento. La sangre de Cristo no es corruptible, no se daña. La sangre de Cristo fue el sacrificio una vez y para siempre. Y dice que se hizo maldición para llevarse en esa cruz todas las maldiciones que querían venir sobre ti y sobre mí. Por eso usted no puede aceptar ninguna maldición, porque quien te maldiga a ti,
maldice la sangre de Cristo, que te compró a un precio de sangre, y Él lo hizo una vez y para siempre. Hay gente que vive todos los días: Señor, la sangre de Cristo, cúbreme. Ya te cubrió. Si tuvieran un perfume llamado sangre de Cristo, todos los días se lo echa para salir a la calle. Pero ya lo hizo. Solo tienen que entenderlo todos los días, pero lo hizo un día para siempre. Todos los días tienen que entender el poder de su victoria en la cruz. Que la cruz fue pasajera, pero su estadía en el infierno fue pasajera. Pero el día después es para siempre. ¿Cuántos sienten la bendición de Dios en esta hora? ¿Cuántos creen que este tiempo viene bendición sobre su vida, sobre su casa? Sabes, yo sé que en este tiempo de Semana Santa muchos estarán peleando si van a comer pescado, que carne, que la ley, que esto, que aquello. No, usted no discuta por cosas que muchas veces se convierten en sencillas. Lo importante no es lo que entra a usted, sino lo que sale de usted. ¿Qué es lo que hay en ti? ¿De qué te estás llenando? Usted se puede llenar de todos los pescados, del bagre, del bocachico que usted quiera, pero si no se llena de Cristo, de nada le sirve. Usted tiene que venir en este tiempo a llenarse de Cristo. Le felicito por estar acá. Muchos pudieron haber estado en un río, en un charco, en la playa o en otro lugar, pero si usted está aquí en esta mañana es porque usted quiso arrebatar la bendición que Dios tenía para usted y para su casa. Es porque es más importante Cristo que cualquier vacación que pueda tener. Es porque es más importante la gloria y la autoridad de Dios que cualquier cosa que el enemigo haya levantado contra ti. Créale a Dios, iglesia, en esta mañana. Créale a Dios, iglesia, todos los días. Reúnase en su casa, reúnase con su familia y declare la autoridad de Dios con su boca. Dígale a la enfermedad: te vas en el nombre de Jesús. Dígale a la pobreza: te vas en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Él no dio su cuerpo sencillamente para hacer un adorno bonito en las casas. Él dio su cuerpo para decirnos a nosotros: recuperé todo lo que un día se había perdido y ahora lo delego sobre ti, y ahora te lo vuelvo a entregar, y ahora te lo vuelvo a dar para que tú disfrutes de la bendición que Dios tiene sobre tu vida. Por eso en este tiempo entrégale tu vida a Cristo, entrégale tu vida a Dios. Dile al Señor: Señor, yo no entendía muchas cosas y aún no entiendo muchas cosas, pero permíteme, Padre, que en este tiempo maravilloso yo entienda tu autoridad y tu poder, porque estoy en el tiempo de tu victoria, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Aplaudan fuerte, iglesia, en este tiempo. Quiero que se ponga de pie, iglesia, y quiero pedirle al equipo de alabanza que me ayude en este tiempo, porque vamos a adorar al Rey. Vamos a adorar al Padre, vamos a adorar al Espíritu Santo, pero vamos a darle honor a aquel que lo hizo todo por nosotros, aquel que lo hizo todo por ti, por mí, aquel que nos dio todo, aquel que nos libró de condenación. Sabes, nadie puede venir a acusarte, nadie puede venir a señalarte, nadie puede venir en este tiempo a decirte que usted no sirve para nada cuando alguien ya dio su vida por ti. Dile a la persona que tienes a tu lado: tú eres importante para Dios. Dígale a la del otro lado también: tú eres importante para Dios. Y quiero que en este tiempo usted pueda comprender la obra grandiosa de Cristo Jesús, que usted pueda comprender la obra maravillosa de Dios. Dios Jesús mismo se convirtió en el Cordero que entregó su cuerpo para sacrificio vivo, para que su sangre poderosa pudiera librarnos de toda maldición una vez y para siempre. ¿Sabes? Usted puede decir: pastor, ¿cuál maldición? Mire, no es justo que usted tenga que vivir en la pobreza. Pero es que Jesús se hizo pobre. Sí, Él se hizo pobre para que nosotros pudiéramos ser enriquecidos. ¿Cuál es el problema de la riqueza? La avaricia, la codicia. Ese es el problema. Pero usted no merece vivir mal, usted merece vivir bien. Ay, pastor, pero no, así no es una cosa. Entonces, ¿por qué los judíos prosperan?
porque son pueblo entendido de que todo viene de Dios y es para darle gracias a Dios. Usted no tiene que vivir ninguna enfermedad, ninguna. Levántese todos los días y diga, declárelo, ninguna enfermedad, por sus llagas hemos sido curados, y toda enfermedad se va de mí, todo dolor se va de mí. Usted no tiene que vivir tristezas, usted no tiene que vivir agonías, usted no tiene que vivir la ansiedad, usted no tiene que vivir depresiones. Usted en este tiempo tiene que vivir sonriendo por la victoria de Cristo. Usted tiene que vivir feliz por la victoria del Rey. El Rey vino en forma de hombre para liberarnos de cosas que nos estaban atormentando como hombres. Pero muchas veces nos cuesta entender el camino de victoria de Cristo, el camino de la cruz. Él no sufrió para que hoy estuviéramos diciendo, pobrecito, tuvo que sufrir. Ay, no, Él sufrió porque ese era el latigazo que merecíamos nosotros. Él sufrió porque ese era el dolor que venía sobre nosotros. Él sufrió porque lamentablemente era el castigo que venía sobre nosotros. Pero su amor es tan grande, su misericordia es tan grande, su bondad es tan grande, que el Padre dijo en Juan 3:16, porque de tal manera el Padre amó al mundo entero, que no importa cuánto pecado había en ellos, sino que dio a su Hijo, el unigénito, como una ofrenda de amor por rescate de todos los que estamos acá presentes. Por eso yo no quiero que en esta mañana usted diga, pastor, que soy un pecador. Hasta hoy diga, hasta hoy fui un pecador, fui un hombre que le fallaba a Dios, porque Dios no viene a señalarte, Jesús no viene a señalarte. A unas personas ayer yo les decía, la bondad de Dios es tan grande, el amor de Dios es tan grande, que cuando Él estaba en la sinagoga predicando el Evangelio allí, leyendo las Escrituras, le buscaron una mujer sorprendida en adulterio y se la colocaron delante de Él y comenzaron a hacerle preguntas para tentarlo. Dice la ley de Moisés que todo el que es sorprendido en adulterio tenemos que apedrearlo. ¿Qué opinas tú?, le preguntaron a Jesús. Y Jesús se bajó, se agachó al nivel de la mujer y lo miraba a su rostro y comenzó a decirle a la gente, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y uno por uno comenzó a soltar sus piedras, uno por uno. ¿Sabe por qué? Porque nadie puede juzgarte, nadie puede señalarte, porque si Dios fue capaz de dar su vida para darnos una nueva oportunidad, entonces ¿por qué vives de las opiniones de los demás? ¿Por qué vives del juicio de los demás si Dios no vino a juzgarte? Ay, ¿puedo entonces vivir la vida que yo quiera? No, vive la vida que Dios quiere para ti. Y el dolor y todas esas maldiciones del mundo no te tocarán nunca. Y Jesús se volvió a agachar y le dijo a la mujer, ninguno te condena, vete a tu casa, pero no peques más. Hay una nueva oportunidad para ti. Eso es el tiempo de recordar esta época. No vengas a recordar el dolor de Dios. Solamente quiero que recuerdes en tu corazón en esta mañana que Cristo dio su vida para que tú no seas juzgado más nunca, ni por el pecado, ni por Satanás. Porque Satanás va a decirte, tú no eres digno de ir a la iglesia, porque cuando le fallas a Dios no quieres venir a la congregación. Pero es el tiempo de venir a la congregación para no darle lugar al diablo y decir, sí, reconozco que le he fallado a Dios, pero voy a buscar a Dios para que Él me dé una segunda oportunidad. Iglesia, levanta tus manos al cielo, vamos a adorarlo en esta mañana, porque lo mejor que tú puedes hacer en este tiempo es rendirte delante de Él, es rendirte delante del Padre, es rendirte delante de Dios y decirle gracias, Padre, porque por tu sangre, por el poder de tu sangre, por el poder de tu obediencia, hoy recupero la autoridad y el poder que tú delegaste sobre mi vida en Adán. Por eso no permito en este tiempo ninguna enfermedad, no permito en este tiempo ninguna crisis matrimonial, no permito en este tiempo ningún problema
problema. No permita en este tiempo cualquier cosa que el enemigo quiera hacer sobre tu vida. No lo permita en esta hora. Dígale al Señor: Señor, yo te entrego mis cargas, yo te entrego mi dolor. Todo lo que tú sufriste, Señor, no fue para que yo viviera estas cosas ahora. Padre, yo ahora quiero habitar en tu presencia. Yo quiero entender, Señor, que soy imagen, que soy semejanza tuya todavía, Señor, que quiero recuperar aquello que un día se perdió en mí, Señor, porque tengo autoridad y todo lo que el enemigo ha levantado sobre ti está ahora debajo de los pies de Cristo. Imagínese ese problema debajo de sus pies. Imagínese toda esa situación debajo de todo aquello que Dios ha levantado para ti en esta hora. Créele al Señor, iglesia. Créele al Señor, iglesia. Créele al Señor en este tiempo, iglesia. Vamos a adorarlo en esta mañana. Quiero que le adores por un minuto. Quiero que le adores por un minuto en este tiempo. Y mientras le adoras, yo quiero que hagamos algo. Pero pastor, yo no sé si esto lo puedo hacer o no, pero lo siento de parte de Dios. Quiero que toda persona que hoy necesite un bautismo de Dios pase aquí al frente y se ponga aquí al frente, aquí adelante. Yo quiero sencillamente orar por usted, porque ya Jesús lo hizo